poner por título a la meditación que traemos según el diseño de Dios. Y creo que esto es un tema muy grande para 15 minutos, por supuesto, pero sí consideramos que en una sala como esta, un tema así nos ayude a reflexionar y nos anime a continuar en el ministerio que Dios nos ha concedido en su misericordia. Y aprecio mucho la oportunidad de poder testificar de esa palabra. Dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Es decir, el concepto de palabra en sí no resiste ni puede abarcar la inmensidad de Dios, ni siquiera de la obra que Dios hizo. Y por eso es que nosotros debemos honrar al Señor atendiendo a su palabra. Y para mí es un privilegio poder hacer uso de esa palabra. Y la palabra es dinamita, la palabra conmueve nuestras entrañas, la palabra fortalece nuestras vidas en momentos críticos, en momentos de dificultad, porque es por la palabra del Señor que podemos, inclusive dice la Biblia que el Señor ante la tumba de Lázaro, dice que ya Lázaro tenía 4 días enterrado, sepultado, y ni siquiera eso fue suficiente para menguar el poder que hay en la palabra de Dios. Y el Señor lo llamó y salió de allí, y el Señor le concedió la vida. Algunas veces pueden decir de ti o pueden decir de mí, este y de allá. Muchas veces podemos sentir el dolor de percibir que como ya estamos lacerados, pero confiando en la palabra del Señor, podemos sentir esa voz poderosa que nos llama, esa voz poderosa que nos levanta y podemos estar nuevamente en pie. Y esta idea, según el diseño de Dios, es una idea que cada ministro, que cada pastor, que cada hermano líder, que cada hermano que proclama la palabra de Dios debe reflexionar en ella, debemos reflexionar en ella. Y yo quiero que ustedes busquen y el tiempo, más que tratar de elaborar conceptos o tratar de plasmar ideas, queremos precisamente poner en relieve aún más la palabra, porque ella es la que hace que nuestros conceptos y nuestras ideas estén bien definidos, estén bien centrados donde deben estar, para que pueda surtir el efecto para la cual ella fue enviada. Y quiero que ustedes busquen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 36. Vamos a leer algunos versículos, si ustedes son pacientes, y creo que los pasajes que vamos a mencionar serán en realidad el mensaje que queremos transmitir. Aquí dice este versículo, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Recuerden el título de nuestra meditación, según el diseño de Dios. El mismo Cristo está presentándose ante aquellos que estaban cuestionando su ministerio, su vida, y él le manifestó que las obras que él hacía eran las obras que el Padre le había enviado. O sea que es un detalle muy interesante. Ahí en el capítulo 9 y el versículo 4 también hay otra expresión muy interesante. El Señor dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Es decir, que el Señor sigue insistiendo en que las obras que Él realizaba eran las obras del Padre. Y es muy evidente que las obras que Cristo hacía eran las obras del Padre. Si ustedes buscan también allí en el capítulo 12 de este mismo evangelio, en el versículo 49 y el versículo 50, dice también
frases muy elocuentes que ponen de manifiesto que hay un diseño establecido desde la eternidad, un diseño establecido por el santo consejo divino, y es el diseño que cada siervo de Dios debe tener en cuenta, cada uno de nosotros, porque si nos ajustamos a ese diseño, indudablemente vamos a tener el respaldo de Dios para las cosas que vamos a hacer en los diferentes ministerios, en las diferentes responsabilidades que cada uno de ustedes va a tener. Podemos hacer muchos proyectos, podemos hacer muchas proyecciones, podemos establecer muchos planes, podemos ser muy ambiciosos, pero permite el Señor que siempre estén coincidiendo con el diseño del Padre, con el diseño de Dios, porque al fin y al cabo vamos a lograr muchas cosas por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades inclusive naturales, pero si queremos realmente que el respaldo de Dios esté en nuestras vidas y en lo que hacemos, cada una de las cosas que decimos y cada una de las cosas en las que proyectamos nuestra vida debe estar asociado a ese plan, debe estar asociado a ese diseño que el Señor concibió de antemano. Ahí en esos versículos 49, capítulo 12 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio testimonio de lo que yo había de decir y de lo que había de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es Dios hecho hombre. Y Él se ajustó a las obras que el Padre le mandó, y Él se ajustó a decir y hablar las palabras que el Padre le mandó a decir y a hablar. Yo creo que ahí, aparte de todos los elementos teológicos que ustedes como pastores manejan, yo creo que esa es la esencia en estos versículos que hemos hablado, es la esencia misma del por qué Cristo, siendo el segundo Adán, tuvo éxito. No es el mero hecho de que Él era Dios y ya. Eso es una manera de reflexionar muy simplista. Nosotros sabemos que Cristo desarrolló el ministerio no solo por ser Dios, sino porque se ajustó a una agenda, se ajustó a lo que ya el Padre había diseñado para Él hacer. Y esto nos debe llamar la atención porque hay otros ejemplos muy interesantes que, aunque tengamos la tentación de seguir argumentando, pero el propósito es poder hacer un llamado a nuestras vidas. El primero que está sentado para recibir esta exhortación soy yo. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, nosotros vamos a entender un poco las palabras del Señor y vamos a entender un poco la idea que queremos presentar. En el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 22, nosotros vemos la conclusión de todo el proyecto en la vida de Noé y cómo Noé, este varón, este siervo de Dios, a cada uno de los martillazos que él dio, cada una de aquellas piezas que él elaboró para después armar aquel gran transatlántico. Muy interesante. Dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, Noé se ajustó al diseño. Noé tuvo la capacidad de sobreponerse a cualquier tipo de crítica o a cualquier tipo de desfallecimiento natural por causa del esfuerzo al desarrollar una obra, la obra del Señor, y él, no importa lo que tuvo que enfrentar, él siguió haciendo lo que Dios le mandó. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados trascienden hasta el día de hoy, porque hoy cada uno de nosotros está sentado aquí porque Noé construyó el arca conforme al diseño de Dios. Si Noé dice, yo creo que no, que esta medida no es correcta, o yo creo que la ventana, yo creo que los tres niveles, yo creo, si él cuestiona el diseño de Dios, Dios lo desecha a él. Y si el arca sale, se hubiese hundido y se hubiera acabado la raza humana ahí. Pero el éxito de Noé no estuvo solo en hacer la labor, sino en hacer la labor que el Señor le dijo, en la forma que Dios le dijo. Y es muy importante que nosotros entendamos eso, porque la única manera que la obra de Dios ha venido prevaleciendo en el tiempo
ha sido porque siempre Dios ha encontrado hombres, ha sido porque Dios ha encontrado siervos como ustedes que han sabido definir que la obra debe ser llevada conforme al diseño que Dios ha revelado en su palabra para nosotros. Y qué maravilloso fue que efectivamente la raza humana fue salvada, la raza humana fue librada en su totalidad de la muerte. Hay otro ejemplo muy interesante, rapidito, porque es un tema que ustedes conocen y es un tema que ustedes pueden ampliarlo. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, y vamos a leer el versículo 16, conocemos la historia de la construcción también del tabernáculo, y dice este pasaje en el versículo 16, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Y estas son frases enfáticas que definen la condición que Dios establece para él bendecir una obra que nosotros hagamos. La obra no somos nosotros. No tenemos que darnos los golpes de pecho. Los golpes de pecho se los da el fariseo en el templo con esa arrogancia que se quedó sin bendición. Nosotros vamos delante del Señor agradecidos porque Él nos permite desarrollar su diseño en medio de un mundo como el que nosotros estamos viviendo y en medio de un mundo como el que vivieron aquellos hombres que fueron capaces de ajustarse a la palabra de Dios, venciendo sus propias tentaciones, venciendo todas las opciones que otros les brindaron, porque ustedes saben que la Biblia no lo registra todo, pero lo que la Biblia nos da también nos ofrece ciertas sugerencias para entender que no fue tan fácil hacerlo. Simplemente fueron hombres muy apegados a lo que la palabra de Dios les mandó. ¿Y cuáles fueron los resultados? O sea, que cada cortina, cada tablón, cada elemento, cada color, cada piso, el techo, todo lo que Dios le mandó a Moisés hacer, así lo hizo Moisés. Entonces, algunas veces nosotros nos frustramos, ya sea en la vida personal o ya sea en la vida ministerial, que nos da mucho trabajo persuadirnos a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo está siendo bendecido por Dios. Y simplemente esta palabra es para animarnos a nosotros a considerar que realmente lo que estamos haciendo está ajustado al diseño de Dios. Y es muy sencillo, y algunas veces damos por sentado muchas cosas porque las denominaciones indudablemente son de Dios. Las denominaciones es un acto de la bondad de Dios, de la providencia del Señor. Pero más importante que las denominaciones es la Biblia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Más importante que todo el ministerio que yo estoy desarrollando es la palabra de Dios, porque el ministerio que estoy desarrollando depende de mi ajuste a la palabra de Dios y así sucesivamente. Debemos nosotros entender, todos los proyectos denominacionales son buenos, pero no debemos olvidar que el éxito no está en que haya una buena obra, que podamos ayudar, todas esas cosas son buenas y estamos dispuestos a hacerlo. Pero en el corazón de un ministro tiene que existir el mismo deseo que existía en el corazón del Señor, en el corazón de Noé, en el corazón de Moisés, hacer todas las cosas conforme a lo que Dios te ha mandado hacer. Cuando yo no he hecho eso, he comido tierra. Cuando uno no está viviendo conforme a ese plan, a ese diseño, es consecuencias horribles, no porque Dios hace nada, es porque recibimos la consecuencia de no hacer lo que Dios quiso que hiciéramos. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias aquí? En el versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Si el tabernáculo Moisés no lo hace conforme al diseño que Dios le da, ahí no se presenta la gloria de Dios. Allí no hay manifestación de la gloria de Dios. No era Moisés la persona importante. La persona importante era Dios, que había dado el diseño. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que se alzaba. Todo el mundo estaba bien ajustado, todo el mundo estaba en su sitio
Y ese era la nube era una evidencia, es lo que se llama la chequina, era la presencia de Dios, era el indicativo de que si Dios decía salgan, iba Dios con ellos. Si Dios le decía quédense, iba a estar Dios con ellos ahí. O sea que estaba garantizada la presencia de Dios y por tal razón la obra de Dios iba a continuar. Muy precioso eso, que Moisés tuvo el valor, tuvo la decisión, la negación de hacer las cosas como exactamente Dios le había mandado. Allí en el libro de Efesios, rapidito, yo creo que ya me queda muy poquito tiempo. Ahí en el libro de Efesios hay algunos textos que quisiera yo también para llevarlo ya al nuevo pacto, para llevarlo ya un poquito más específico para nosotros. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21, Efesios capítulo 2, dice así de la siguiente manera. Vamos a leer versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si hay tantas falsos apóstoles y hay tanta gente hablando tanta cantidad de bobería, es precisamente porque no se están ajustando a lo que la palabra de Dios, y algunas veces lo evidente es lo que se ignora. Hay veces que las cosas están a la vista, que la Biblia las presenta tan sencillo. Queremos teologizar y complicar tanto la enseñanza que las personas quedan sin edificación en las iglesias. Se hace la teología y la complejidad de ideas nunca va a ser suficiente para agotar la suficiencia de la mente de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que ir a la parte más sencilla, como habló Cristo, para que la gente pueda entender la palabra. Y esta es la manera que aquí Pablo está escribiendo a la iglesia a los Efesios. Dice, el fundamento de Cristo y los apóstoles, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es el templo en el que yo creo. Porque ese es el templo que el Señor Jesucristo está levantando desde que Él estableció su iglesia. Y yo lo veo muy claro ahí. Y nosotros debemos decir, Señor, nosotros somos, como Él dice en el otro pasaje, que Él es el perito, arquitecto. Y vienen otros y edifican sobre eso. Quiere decir que hay un diseño que está establecido, que está revelado en las Escrituras. Y nosotros oremos al Señor y nosotros pidámosle al Señor con todo el corazón que estemos ajustados a lo que la palabra del Señor muestra, no solo en el sentido de un estudio teológico, sino en el sentido de una vida individual, nuestra relación profunda con el Señor, y va a tener tremendo resultado. Porque dice en el capítulo, dice... Bueno, vamos a tener el versículo, vamos a terminarlo. Dicen que en todo el edificio, o sea que habla de la iglesia como un edificio. Como el arca tenía sus partes para el conjunto de las partes es lo que establece un todo. Entonces, el conjunto de las partes eran importantes todas para que llegara a establecerse ese todo que era el arca. Todas las partes de las que estaba establecida el tabernáculo, todas las partes en particulares no significaban mucho hasta el momento en que cada una de ellas fuera puesta en el tabernáculo para que entonces pudiera fluir la presencia de Dios. La iglesia, cada uno de nosotros individual, aparte, caminando por nosotros mismos, nada va a suceder. Pero cada uno de nosotros como esas piedras dentro de ese edificio que es la iglesia, entonces ese es el templo que se está diciendo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el templo santo en el Señor es el mismo donde el tabernáculo fue derramada la presencia de Dios, es donde el día que nació la iglesia en Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo y fluyó allí hasta el día de hoy, que cada uno de nosotros como parte de ese todo tengamos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y decir, Señor, quiero ajustarme a ese diseño. La creación misma fue un diseño. Todo lo que está dentro de esa creación fue diseñado para que cumpla una función. Si cambiamos eso, deja de ser una bendición. Cada uno de nosotros
puede ser o tú, hermano, usted, mi hermano, usted es una bendición grande porque usted es una herramienta, usted es una parte del todo del templo que es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el segundo cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar donde el Señor se manifiesta. Somos el templo de Dios. Y esa es la prioridad que debemos decir, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Yo creo que eso es algo que nos debe animar. No hay competencia ministerial, sino hay lo que debe haber en nosotros es anhelo por cumplir nuestra función en la parte dentro de ese edificio que está siendo construido para que la morada de Dios permanezca. Cada uno de nosotros puede hacer la parte que Dios quiere que sea en ese edificio. Que el Señor le bendiga, hermanos. Es muy precioso cuando uno lee Génesis capítulo 1, dice que hay una frase recurrente y cada vez que el Señor creaba decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todas las cosas que Dios hace son buenas, y al final dijo, y vio Dios que era bueno y en gran manera. Qué bueno es que Cristo, que viene a buscar esa iglesia, que Pablo habla como un edificio, como una familia, que podamos nosotros hacer la parte que nos toca dentro de ese proyecto que es el más hermoso y el más maravilloso de la vida. Ser parte de ese proyecto divino, de ese diseño, que podamos alcanzar a otros para Cristo, que podamos edificarnos los unos a los otros. Yo a ustedes les pido oración por mi vida y les pido que me tengan en sus oraciones porque ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Y yo le pido, Señor, quiero en mi lugar, con mi vida, quiero ser, oh Señor, una pieza dentro de ese edificio que pueda colaborar para que esa iglesia que tú vienes a buscar un día pueda ser esa esposa pura, limpia y sin mancha. Ese es el deseo de nuestro corazón, porque la iglesia es un diseño de Dios desde el individuo, desde tu vida y la mía, porque hemos nacido de nuevo. Que Dios les bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Y vuelvo a insistir, por favor, ténganme en sus oraciones. Y aprecio mucho la oportunidad que me han dado para poder compartir con ustedes estas ideas, que es la pasión de mi vida. Que Dios les bendiga.